Efesios 6 del 13 al 18. Amén. Pero más después. Bueno, aquí traemos sugerencias y consejos prácticos de acuerdo al autor. Yo estoy de acuerdo en la mayoría con él. Amén. Para que el educador cristiano pueda cumplir fielmente con su ministerio. Amén. Esto lo podíamos basar en Tito 1:9, ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero el tema se llama el perfil del educador cristiano. Amén. Yo lo basaba en Hechos 20, del 20 al 21, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo me dio una cátedra a mí muy buena. La educación cristiana, ya lo decía la hermana, es un proceso que busca desarrollar conocimientos, aptitudes, valores, conductas, etc. Sí. El propósito de la educación cristiana: nutrir y modelar y formar el carácter del cristiano a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? La enseñanza, hermanos, es un ministerio. Sí. Se usa generalmente en el trabajo pastoral y es también conocido como ministerio ordenado. Ministerio viene de vocablos griegos diaconía y diáconos. Diaconía significa servicio, contribución y asistencia. Y diáconos, como a mí me toca servir en la iglesia, servidor o ayudante significa. En Hechos esta palabra se usa como ministerio o diaconía para describir el trabajo que hacían los apóstoles, por ejemplo, proclamación, liderazgo, enseñanza, servicio, supervisión, etcétera, ¿verdad? Efesios 4:11 afirma que Cristo es el que llama y capacita a los creyentes. Él nos hizo a unos pastores, a apóstoles, Sí, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, ¿verdad? Lo voy a resumir lo más que pueda. El apóstol Pablo afirma también que la enseñanza es un don que da el Espíritu Santo. Para tener vocación y la disposición, el educador tiene que ser buen servidor, así como sirvió Cristo, Sí, que es el amén. maestro por excelencia, ¿verdad? Amén. Características del educador cristiano. Inciso A sería establecer relaciones positivas con los estudiantes. Sí. Una de ellas sería llamar a cada uno por su nombre, ¿verdad? Es muy para demostrar el respeto que yo como maestro tengo hacia los demás. Sí. Le puedo decir, hermano Moisés, solo era una sugerencia nada más. La otra cosa que también ayudaría sería saber el oficio de cada uno de los estudiantes, como que ellos sepan a qué me dedico yo, saber la nacionalidad, ¿verdad? Porque hay muchas palabras que nos chocan porque no somos del mismo país. O sea, hay que saber tener confianza en la clase, ¿verdad? Porque yo estoy pensando como maestro bíblico, ¿verdad? Así. Y ustedes también tienen que Sí. empezar a caminar ahí. Ahora, fomentar un ambiente agradable. En la iglesia, en la escuela bíblica, se debe sentir un ambiente apropiado, con respeto. Debemos tolerarnos los unos con los otros. También sería bonito propiciar un ambiente que todos puedan sentirse con la libertad de preguntar, de aportar en la clase, siempre con respeto, ¿verdad? Siempre con respeto y disciplina. Sí.
siempre sí que participemos, pues no nos salgamos del tema, procurar que sea pertinente al tema lo que vamos a opinar o aportar, ¿verdad? No nos salgamos de... Y demos el ejemplo nosotros en la iglesia, que nosotros ya estamos aprendiendo cómo hacerlo. Sí, amén. Porque hay gente que no sabe, yo ya vengo de ahí también y a veces uno levanta la mano y habla de otra cosa que nada que ver con el tema y pierde al maestro y pierde el tiempo todo el mundo. Exacto. Amén. ¿Cómo diríamos? Es bien complicado tener el control de la clase bíblica dominical porque la mayoría son adultos, la mayoría. Porque los niños, los jóvenes, ellos tienen sus propias maestras, como que es un poco más controlable. ¿Por qué digo esto? Porque si los padres llevan a sus hijos a la iglesia, los que tienen hijos, pues eso es de gran beneficio para la iglesia, pero se entiende también que no siempre es el mismo grupo de personas que está recibiendo la clase todos los domingos. Entonces quizá hay 20 un domingo, quizá hay 30 el otro domingo, quizá hay unos preguntones un domingo, otros que están calladitos el otro. Entonces el maestro tiene que ingeniarse para traer el material porque no sabe con qué tipo de público va a tratar el próximo domingo. Exacto. ¿Verdad? No es como cuando una clase, cuando somos 7, los mismos 7 van a venir, ellos son así, pues esto les voy a dar. ¿Verdad? El maestro tiene que ser muy inteligente para preparar su clase. Entonces esto serviría de mucha ayuda porque los padres traerían a los hijos a la escuela dominical, ¿verdad? Pero algunos no lo hacemos. Yo no tengo niños, no sé cómo se siente eso, ¿verdad? Pero la mayoría decimos que es porque trabajamos, por eso no venimos a la escuela dominical, no traemos tampoco a los niños. Y otros porque no tenemos el compromiso con el Señor. Así es. El inciso B, fomentar la participación y la interacción entre los estudiantes. Muy importante hacer que el tema sea interesante para fomentar la participación entre los estudiantes. Entonces, relacionar el tema con experiencias personales de los estudiantes sería de gran ayuda para que comprendan mejor. Yo te daré un ejemplo. Para captar la atención de los estudiantes debemos utilizar, por ejemplo, la hermana viene bien preparada. Un día espero yo poder Gloria también a Dios, aprender sí, eso. claro que sí se puede. Traer títulos llamativos, traer, ¿cómo se llama? Carteles, diapositivas, una película, puede traer fragmentos de un documental, cualquier cosa que ayude a enriquecer la clase, ¿verdad? También dar oportunidad a los estudiantes para preguntar en clase, porque siempre surgen dudas de algunos textos que son difíciles de entender. Nos cuesta a nosotros entender lo que estamos en esto. ¿Cómo no le va a costar a un hermano que empieza, verdad? Y queremos que busque rapidito, y no, hay que darle su tiempo y todas las preguntas, no hay pregunta tonta, dice Meléndez, ¿verdad? Todas las preguntas son importantes. Sí. Por sencillas que parezcan. Ahora, quizá algunos no preguntarán porque esto me pasó a mí y me sigue pasando por timidez, por temor a que alguien se burle de lo que vamos a preguntar. Quizás es tan pequeño lo que vamos a preguntar que los demás dicen, ay, vos eso preguntar. Pero eso es lo que yo no sé, pues eso es lo que yo necesito saber, ¿verdad? Sí. Entonces, la recomendación del autor, y yo estoy de acuerdo, es que el maestro, si él no se siente con la capacidad de responder la pregunta que el estudiante tiene, pues anote la pregunta. Así es. Primeramente, prometa al estudiante para que vea él que es importante su pregunta. Prométale que va a buscar ayuda. Si usted no se siente capaz en el momento, para no dar una información incorrecta, pídale ayuda al pastor. Si no, pues pidamos discernimiento al Señor. Amén. Pero hay que prometerle al estudiante que vamos a investigar para que él pueda salir de su duda. Sí. Esto va a fomentar mucho a dominar la timidez del estudiante y va a favorecer el aprendizaje. El inciso C, ofrecer instrucciones claras, concisas y precisas. Cuando hagamos una actividad, hay que dar las instrucciones al comienzo. ¿Ya? Bueno, yo traía aquí para enriquecer un poquito la clase, pásenla por favor para allá, hermana Paulina. Es la armadura del cristiano, la armadura de Dios. Solo pásenla para que ellos la vean. Y ahí, no sé si
¿Tenemos un minuto todavía? Sí, claro. Hermana Paulina, hermana Carlita, perdón, ¿me Eso puede está leer? interesante. Amén. Permítame un segundo, yo le voy a decir cuándo. Entonces, para fomentar la creatividad debemos proveer información necesaria, ¿verdad? Entonces, proveer material en la actividad. Tenemos que, ¿cómo diríamos? No todos los estudiantes tenemos las mismas destrezas y las mismas habilidades. Entonces, el maestro tiene que apoyar a los que se quedan retrasados en la tarea. A mí me pasa, pues la hermana Carmen y la hermana Paulina rapidito terminan y yo ahí todavía. Entonces, me falta esa chispa a mí. Entonces, esto es bien importante también, el maestro que fomente que los estudiantes presenten su trabajo, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Eso lo hace a uno sentir valor por el trabajo que hizo. Exacto. ¿Verdad? Presentarlo, buscar la persona idónea del grupo a que presente, pero que no queden los demás rezagados. Los demás tienen que entender que todos trabajaron y todos apoyaron. Esto es para que nadie se quede atrás, ¿verdad? Que todos aprendan. Amén. Ahora sí, hermana Carlita, el apóstol Pablo en Efesios 6, 13 al 17 dio una cátedra magistral a los efesios. Mire, Pablo comparó la armadura de Dios con la de un soldado romano para explicar cómo poder hacer frente a una batalla espiritual con las armas que el mismo Señor nos provee. ¿Nos puede leer, por favor, del 13 al 17? Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado con los pies con el aprestón del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Entonces, la armadura de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos como cristianos nacidos de nuevo. Amén. Ya no podemos tener otra cosa, pero si tenemos esto, hermanos, hasta se me pone la piel. Gloria a Dios. Es una cátedra hermosa que Pablo les dio. Es que Pablo era un maestro y yo me quedo asombrado cuánto sabía ese hombre. Amén. No voy a seguir con esto porque el tiempo ya me... Pero nutrir la fe de los estudiantes, hermanos. Por ejemplo, un tema que confronte al pecador con el pecado. Eso hará que haya un arrepentimiento genuino y crecerá nuestra fe en Cristo. Voy a terminar. Fomentar la enseñanza en clases ayudará a contrarrestar la crisis de valores. Esto yo no quería dejarlo sin decir. La crisis de valores que padece nuestra sociedad, hermanos. Sí. Todo el mundo andamos diciendo, ay, la estrés. Agache. La estrés, la ansiedad, la depresión. Hermanos, un cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene la fe puesta en el Señor, ese problema no es mayor que Dios, hermanos, por Dios. Imagínense un matrimonio en decadencia. Es puro problema de autoestima todo. Y esto se refleja en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad en general. Lo resumí lo más que pude. Debemos tomar con responsabilidad y compromiso la enseñanza cristiana. Amén. Con eso termino. Amén. Yo creo que son las preguntas que usted tiene aquí. De acuerdo. Recomendaciones para nutrir nuestra fe. Perdón. Fomentar el ayuno, hermanos. Exacto. Amén. Fomentar el ayuno entre la iglesia, ¿verdad? La oración, la intersección por los demás. Esas serían mis recomendaciones. Ahora, ¿qué cambios haría yo como maestro bíblico? Explorar la deficiencia que hay entre los hermanos
de acuerdo a los temas escatológicos. No sabemos nada, hermanos. Cuando pasamos por Apocalipsis, yo miedo tenía antes de leer ese libro. No sabemos qué es la gran tribulación, no sabemos qué es la muerte, no sabemos la eternidad. No dominamos esos temas. Entonces, cuando demos la clase, hay que sondear. Usted ya más o menos sabe cuánto sabemos, porque usted está aquí, nos ha evaluado más o menos. Otra cosa, escudriñar las escrituras, apoyarse en buenos libros, Sí, amén. prepararme lo más que pueda para ser un maestro de bendición para la iglesia. La penúltima, ¿qué es lo más importante para mí como maestro bíblico? Tener comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Es lo primero. Ser apto para enseñar. Despertar el interés de los estudiantes a escudriñar las escrituras. Que el estudiante aprenda y que enseñe a otros. Amén. Capacitar al estudiante para enseñar, ¿verdad? Al final, ¿cuál sería la primera condición que debería tener un maestro bíblico? Primero, el Espíritu Santo, ser apto para enseñar, poseer una mente sana y equilibrada, ¿verdad? Espíritu de humildad y obediencia a la palabra de Dios y disponibilidad para seguir aprendiendo. Conclusión, lo que predicamos hay que vivirlo. Amén. En resumidas palabras, testificar con mi propia vida lo que Cristo hizo conmigo. Amén. Muchas gracias. Gloria a Quisiera Dios. más tiempo, pero Amén, gloria a Dios. bendiga.